¿Se revela la alianza a Biden? Esa es la gran interrogante de los analistas políticos tras conocer el paso al costado que ha dado la alianza militar más fuerte del planeta con respecto a la crisis en Europa. Sucede que los que constituían los mayores aliados de la Casa Blanca ahora se viran de espalda a las políticas del imperialismo y han prometido no inmiscuirse en los asuntos que hoy preocupan al mundo. No queremos ser parte del conflicto, dijo el secretario de la alianza, Jens Stoltenberg, y además hizo referencia a que la decisión fue tomada después de la solicitud que hiciera Kiev sobre una exclusión aérea al país. Además, comentó lo siguiente: no entrarán a Ucrania ni tropas militares aliadas ni aviones. E hizo referencia a la necesidad de alejar los aviones de los miembros de la alianza fuera del espacio aéreo ucraniano. No queremos formar parte del conflicto, comentó Stoltenberg, quien conocía de las operaciones y despliegues de fuerzas militares en varias regiones de la nación euroasiática. Asimismo, sobre la realidad que se vive en el país y la importancia del apoyo al gobierno de Kiev, aseveró: entiendo la desesperación de muchos civiles, pero debemos evitar un conflicto mayor en Europa. Sucede que la exclusión del espacio aéreo se manejaría desde la inclusión de los aviones de la alianza en él. Sin embargo, al decir de los propios directivos del bloque, esto no es conveniente por el futuro desenlace bélico en la región. Por tal motivo, el propio Stoltenberg comentó: la alianza no puede generar más sufrimiento a las personas, y además señaló la necesidad de evitar las muertes. Para ellos, la solución al problema es continuar con las sanciones sobre Moscú. Pero surgen interrogantes e inquietudes derivadas de esas declaraciones de Stoltenberg. ¿Acaso la alianza se ha revelado a la potencia imperialista del norte? ¿Será una simple estrategia del bloque para llamar la atención en Oriente? La verdad es que desde el Kremlin celebran las declaraciones de Stoltenberg, a partir de las solicitudes de garantía de seguridad que vienen solicitando sobre Europa del Este. Incluso, la posición de la alianza crea incertidumbres sobre las posibles y futuras reacciones de la Casa Blanca. También es cierto que Biden y sus aliados han sido partícipes de un conflicto que es más horrible desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo reconoció el propio Stoltenberg cuando planteó: lo que protagonizamos en Ucrania es horrible, nunca visto. Asimismo señaló: hemos solicitado al Kremlin resolver estos problemas por la vía diplomática, y reconoció que es importante detener el conflicto bélico, evitar las muertes de civiles y retirar todas las tropas de Ucrania. Sin embargo, analizando la retórica política, Jake Sullivan hace un mes lo confirmó: el presidente Joe Biden ha reunido a nuestros aliados. Ahora, Stoltenberg, uno de sus aliados principales, ha dicho: no nos metemos en la crisis. Parece entonces que la propia alianza, que sirvió de instrumento a la causa del conflicto, detiene las estrategias de la Casa Blanca. Por eso a Biden no le queda otra que buscar nuevas artimañas políticas. Se ha revelado uno de los bloques aliados de Washington. La Alianza Militar del Norte reconoció en voz de su propio secretario los hechos de lesa humanidad afrontados en Ucrania y dijo: es el peor conflicto, ciudades asediadas. Stoltenberg parece vivir un shock emocional después de comprobar lo que el despliegue de sus tropas militares, las ideas de Washington acerca del conflicto y las diferencias entre Moscú y Kiev han generado en la región. La respuesta de la alianza rompe totalmente con las aspiraciones de Biden de mantener reforzada el flanco este. Sullivan también lo comentó: Biden logró tranquilizar a nuestros socios, pues brindó apoyo material a Kiev y ofreció una vía diplomática a Moscú. Sin embargo, la realidad dista mucho. Recordemos el desembarco de tropas en Europa, así como el uso de estrategias de inteligencia en la formación combativa de los soldados desplegados en Ucrania. Muy sutil, en ese entonces el propio Sullivan declaró que una guerra será con un enorme coste humano para Ucrania. Esto indica que sabían desde Washington los riesgos y con todo eso quisieron inmiscuir a la alianza en el conflicto y afrontar los desmanes. Sin embargo, ¿quiénes han
En medio del conflicto entre Ucrania y Rusia y las absurdas sanciones que han impuesto los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea a la Federación Rusa, pues los rusos han empezado a responder con furia y bueno, no han respondido necesariamente con sanciones, aunque también lo han hecho, pero sí de manera asimétrica. Y es que, por ejemplo, hace unos días los rusos amenazaron a los ingleses de que no iban a poner en órbita, ¿no?, satélites ingleses que, bueno, finalmente iban a salir de un cosmódromo en Rusia, recordando que el principal proveedor de servicios aeroespaciales, por así decirlo, son los rusos, por increíble que parezca, no son los Estados Unidos. Son los que tienen mejor diseñado y a través de plataformas y cohetes rusos es que se mandan satélites al espacio. Y bueno, los rusos cancelaron el despliegue de satélites ingleses porque no garantizaron los ingleses de que estos satélites no iban a ser utilizados en cuestión militar. O sea, al final, imagínense, los rusos iban a desplegar satélites ingleses que al final estos satélites iban a ser utilizados en contra de ellos. Y esto, bueno, genera y provoca que los rusos empiezan a también tener sanciones, por así decirlo, retaliaciones contra Estados Unidos y europeos. Repito, no necesariamente con sanciones, sino con otro tipo de cosas. Por esto pasó también, por ejemplo, los rusos ya señalaron que no van a vender tampoco más motores de cohetes a la NASA. Ojo con el dato, repito, son los rusos los principales proveedores y manufacturadores de cohetes y motores espaciales, pues ya no se los van a dar a los Estados Unidos. Y bueno, pues esto genera preocupación porque evidentemente se va a atrasar el desarrollo aeroespacial, mientras los rusos al contrario tienen bien desplegadas sus defensas. O sea, son golpes fuertes que van a empezar a dar Rusia, pero que claro, aquí en el occidente no se escucha mucho porque los medios de telecomunicación internacionales occidentales lo minimizan. Bueno, esto más nos va a contar Diego en la lucha. Tlaxcala, en el norte, a Nayarit, Durango y Zacatecas. ¿Y se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Pues es lo que comentó el presidente el día de ayer y de todos estos elementos vamos a platicar también en este video porque es muy importante. El precio de los alimentos, el costo de fertilizante y el de los fletes. Ahora, este anuncio es muy importante porque les decía yo finalmente, Rusia es el principal importador de fertilizantes en México. Entre el 25 y el 30% del fertilizante que se importa en nuestro país es de origen justamente de Rusia. El resto, bueno, viene de países como China, Indonesia y Chile. Y evidentemente al subir el precio de fertilizante, sube el precio de los alimentos y sobre todo y lo más preocupante, al escasear el fertilizante, todavía sube más el precio del alimento porque se dificulta la productividad del campo. Y México, ojo, no es el único importador de fertilizantes de Rusia, ni en el mundo ni en América Latina. Sobre todo, esta actividad, esta industria del fertilizante ha penetrado mucho en América Latina. De todas las importaciones rusas que se hacen en América Latina, miren, aquí está una tabla en donde participan los países de América Latina, incluyendo a nuestro país. El 40% de todas las importaciones son fertilizantes y vamos también con porcentajes muy significativos. Hablamos, por ejemplo, que es el 30% de las importaciones en México. En el caso de Colombia es el 40%. En el caso de Brasil es un poco menos, es el 20%, pero también es uno de los principales proveedores o importadores de fertilizantes en aquellos países. Es decir, que es una parte muy importante de la relación comercial que tiene América Latina con Rusia, y en el caso de México, que decidió no romper la relación comercial, lo que se busca es mantener este abasto de fertilizantes. Y hasta ahí la estrategia iba funcionando, iba caminando, sobre todo de tratar de
mantener lo más estable posible los precios, evitar incrementos en los alimentos, que esto es lo que se está buscando, que afecte la canasta básica. Sin embargo, viene la jugada de Rusia, porque Rusia también sabe muy bien, conoce muy bien los datos, conoce muy bien los efectos también que tiene ya en esta industria alimentaria de América Latina y también de nuestro país. Y en el marco de las sanciones económicas se dio a conocer una decisión que sí nos va a poner a todo mundo a pensar, sobre todo por los efectos que van a tener en México y en América Latina. Y es que el día de hoy, a pesar de lo que anunció el presidente, de que México seguirá comprando fertilizantes a Rusia, Rusia anunció que eventualmente va a dejar de vender fertilizantes. Y amagan con esto, con dejar de exportar fertilizantes no solo a México obviamente, sino a todo el mundo. Esto se señala podría crear problemas con el precio de los agroquímicos y consecuentemente del alimento, pues al escasear ya también el fertilizante, el precio se irá para arriba, que es justamente este escenario que se quería evitar, pero ahora sería inevitable porque ya no tendríamos el fertilizante de Rusia. Y es que el Ministerio de la Industria y Comercio de Rusia informó durante este viernes que podrían suspender las exportaciones de fertilizante por completo. Esto debido a lo que describió un sabotaje por parte de las compañías extranjeras de logística, debido a que están dificultando el cumplimiento de los contratos. ¿Se acuerdan ustedes lo que decía el presidente? Lo acabamos de escuchar y es de los 3 elementos de los que íbamos a hablar, incluyendo los fletes. Las compañías de logística de transporte marítimo, en este caso, son muy importantes en esta cadena y eso es lo que está señalando el gobierno de Rusia. El ministro de Industria y Comercio, dicen, se vio orillado a recomendar a productores rusos un cese temporal a los envíos de fertilizantes rusos para exportación hasta que los transportistas retomen su ritmo de trabajo y, ojo, provean garantías para las exportaciones de fertilizantes de Rusia. Eso es lo que dice el Ministerio de Rusia, que ya no tiene las garantías para cumplir el contrato, y es que las empresas, siguiendo las sanciones económicas de Estados Unidos, ya no quieren trabajar para Rusia, ya no quieren tomar el fertilizante de Rusia y entregarlo a los países que lo están comprando, incluyendo obviamente México. Algunas de las empresas que pues se señalan en la nota son Transporte Marítimo Maersk y Mediterranean Shipping, y con esto pues evidentemente se espera una escalada de precios. Ahora, la mala noticia que se tiene ya previo a este anuncio es que el fertilizante, como lo señalaba el presidente, ya venía subiendo de precios. En el 2021, incluso previo a todo este escenario en Ucrania, el fertilizante había subido prácticamente, y aquí está, un 41%, el que se compra de México a Rusia, el de abonos de nitrógeno, fosfato y potasio. Es decir, ya se había dado un incremento sustancial en el fertilizante, y con esta decisión que se confirme en los próximos días, las próximas horas, obviamente se llevará y se irá hasta arriba todavía más el precio de fertilizante. Ahora, vamos con los efectos que estamos hablando, evidentemente, del incremento en el precio de los alimentos. Aquí en nuestro país incluso ya se habla sobre todo de los efectos que tendrá en insumos tan importantes para los hogares mexicanos como es la tortilla y el pan. En el caso de la tortilla, los tortilleros ya están adelantando que el precio eventualmente pueda llegar a los 26 pesos por kilo, mientras que el pan, dicen, podría subir hasta en un 50% por el incremento que se está dando en los precios de los alimentos, en el maíz y el trigo, que además, por si fuera poco, Rusia y Ucrania son principales productores también de estos granos a nivel internacional. Ahora, échenle encima a esto el tema de los fertilizantes y estamos hablando que los precios todavía van a elevarse mucho más. Esta es la preocupación